Teórico virtual de fisiología del sistema nervioso motor, cerebelo. El objetivo de este audiovisual es discutir las principales características funcionales del cerebelo y su participación como componente del sistema motor. En este esquema podemos ver la organización general del sistema motor. Las neuronas motoras superiores localizadas en la corteza motora y el tronco encefálico proyectan a la médula espinal, donde hacen sinapsis con las motoneuronas inferiores o motoneuronas alfa, que comandan la contracción muscular. La actividad de las motoneuronas superiores es modulada por estructuras adicionales que participan en el control motor. Una de ellas es el cerebelo, que recibe información propioceptiva de los músculos y las articulaciones desde la médula espinal. Por otro lado, recibe información sensorial y sobre el plan motor provenientes de varias regiones de la corteza cerebral. De este modo puede comparar la acción planificada con la real y ajustar el plan motor vía proyecciones a las cortezas motoras a través del tálamo y núcleos motores del tronco. Otro grupo de estructuras que modulan a las motoneuronas superiores son los ganglios basales, que constituyen parte de un circuito subcortical que recibe proyecciones de la mayoría de las áreas de la corteza y envía proyecciones a las cortezas motoras y premotora y al tronco encefálico. Los ganglios basales son fundamentales en la iniciación y secuenciación de movimientos. Mientras una lesión completa de las vías descendentes motoras generará la falta de ejecución de movimientos voluntarios por debajo de la lesión, lo que se conoce como parálisis, las lesiones cerebelosas y de los ganglios de la base generarán la presencia de movimientos anormales. En esta clase veremos en más detalle la función del cerebelo en el control motor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coordinación motora? En estas imágenes veremos algunos ejemplos. En primer lugar, el cerebelo participa en los ajustes posturales necesarios para realizar movimientos de los miembros, como es el caso de esta mujer que debe ajustar su postura sin perder el equilibrio. No solo participa en la postura estática, sino también durante la marcha. Ahora, analicemos el caso de un jugador de tenis que debe correr y simultáneamente mover su brazo para que la pelota impacte en su raqueta. Contrariamente al caso anterior, este es un claro ejemplo de movimiento servoasistido. Aquí hay numerosas variables a tener en cuenta, como postura, posición espacial, fuerza, velocidad, distancia y tiempo, entre otras. El cerebelo recibe información de todas estas variables y del plan motor durante la ejecución de la acción, y puede corregir los movimientos mientras son ejecutados, ajustando el plan motor para sincronizar el movimiento del cuerpo con el de la pelota. Este tipo de coordinación también se pone de manifiesto en otro tipo de acciones que requieren de movimientos finos, como puede ser el caso de enhebrar un hilo en una aguja. El cerebelo no solo tiene el papel corrector durante la acción mediante retroalimentación de la información, sino que también participa del aprendizaje motor. Por ejemplo, cuando el mismo error se produce en forma repetida. De este modo, puede realizar ajustes predictivos en acciones que se irán perfeccionando mediante repetición o entrenamiento. Por último, en conjunto con el aparato vestibular, el cerebelo participa también en la coordinación de los movimientos oculares con los movimientos de la cabeza. La descripción anatómica detallada del cerebelo excede los objetivos de este curso. Simplemente recordaremos que el cerebelo tiene una composición lobular en la cual se reconoce una estructura central, conocida como vermis, dos hemisferios que constan de una región intermedia, el paravermis, y otra lateral. Y por último, un lóbulo formado por el flóculo y el nódulo. Al igual que en las cortezas motoras y sensitivas, en el cerebelo existe una representación topográfica ordenada del cuerpo. Pero la particularidad del cerebelo es que esta representación se encuentra duplicada. En ambas regiones, el tronco y la cabeza se encuentran representados en la región medial, en el vermis, y las extremidades en el paravermis y los hemisferios laterales. En líneas generales podemos decir que cada mitad del cerebelo controla la musculatura ipsilateral. En esta imagen analizaremos la citoarquitectura del cerebelo para comprender cómo es la unidad funcional que se repite en toda su estructura. La corteza cerebelosa está dividida en tres capas.
La parte más externa, la capa molecular, contiene los cuerpos de dos tipos de interneuronas inhibitorias, las células estrelladas y las células en cesto. Además, en esta capa se encuentran las fibras paralelas, que son axones excitatorios de las células en grano, que se bifurcan a este nivel y se extienden en paralelo a la superficie de la corteza. Por debajo de la capa molecular se encuentra la capa de células de Purkinje, donde se encuentran precisamente las células del mismo nombre. Junto con las neuronas espinosas de los ganglios de la base, las células de Purkinje poseen el árbol dendrítico más grande del sistema nervioso. Esto refleja su rol en la integración de la información. Las células de Purkinje hacen sinapsis con las fibras paralelas, las células en cesto y las estrelladas. Los axones inhibitorios de las células de Purkinje proyectan a través de la sustancia blanca subyacente hacia los núcleos profundos del cerebelo o los núcleos vestibulares y constituyen la única vía de salida de la corteza cerebelosa. La capa más interna, la capa granular, contiene un número importante de células en grano y unas pocas interneuronas de Golgi. Veamos ahora las vías de entrada de información al cerebelo. En primer lugar tenemos a las fibras musgosas que se originan en núcleos de la médula espinal y del tronco encefálico. Traen información de la médula y de la corteza que proveen información sensorial y acerca del plan motor. Hacen sinapsis con las células en grano, por lo cual, por medio de las fibras paralelas, influyen indirectamente sobre miles de células de Purkinje. Las otras aferencias, las fibras trepadoras, provienen del núcleo olivar inferior, que trae información desde el núcleo rojo, la corteza cerebral y la médula espinal. Las fibras trepadoras reciben este nombre porque envuelven a los somas y las dendritas de las células de Purkinje, generando numerosos contactos sinápticos. Los núcleos cerebelosos, además de recibir señales inhibitorias de las células de Purkinje, reciben señales excitatorias de las fibras musgosas y trepadoras, integrando todas las señales. Se cree que las células de Purkinje actúan comparando la información acerca del movimiento deseado, proveniente de las fibras musgosas, con la información del movimiento que está siendo verdaderamente ejecutado, proveniente de las fibras trepadoras. Cuando estas dos señales no coinciden, el cerebelo corrige la ejecución del movimiento mediante el ajuste del grado de inhibición que ejercen las células de Purkinje sobre los núcleos de salida, en forma análoga a lo que ocurre en los ganglios de la base. Ahora nos detendremos un momento para comparar la histología de la corteza cerebral, a la izquierda, y de la cerebelosa, hacia la derecha. Como se puede apreciar, la corteza cerebral presenta una especialización citoarquitectónica muy marcada. Los tipos celulares que varían de acuerdo a la región de la corteza. Nótese que la corteza motora primaria, además de ser más gruesa que la visual primaria, posee una capa 5, donde se ubican las neuronas piramidales de proyección, mucho más desarrollada que la corteza visual primaria. En contraste, la corteza visual primaria posee un mayor desarrollo de la capa 4, que recibe aferencia del tálamo. Esta organización diferencial se condice con la función de cada una de las cortezas mencionadas. En contraste con lo que ocurre en la corteza cerebral, la corteza del cerebelo es uniforme. Es decir, la organización citoarquitectónica es la misma a lo largo de toda la estructura. Sin embargo, la existencia de déficits neurológicos diferenciales indican que el cerebelo también está organizado funcionalmente. Esta organización funcional está dada por su conectividad con el cerebro, el tronco y la médula espinal. En el cerebelo se pueden definir tres divisiones con diferentes funciones. El espinocerebelo, que comprende al vermis y al paravermis, el cerebro-cerebelo, que comprende a las porciones laterales de los hemisferios, y el vestíbulo cerebelo, que comprende al flóculo nodular. Cada módulo funcional que queda definido por la procedencia de las fibras trepadoras que le llegan a partir de una región definida del olivo inferior. Concomitantemente, las células de Purkinje proyectan a núcleos cerebelosos específicos, que se conectan con núcleos del tronco o regiones corticales que dan origen a vías con determinada función. Para comprender las diferentes funciones de cada una de las divisiones es fundamental conocer su conexión con otras estructuras. En primer lugar, veamos las conexiones del vestíbulo cerebelo. El lóbulo flóculo nodular recibe información propioceptiva de la cabeza,
que proviene del aparato vestibular vía los núcleos vestibulares, y también información de la posición de los ojos a través de los tubérculos cuadrigéminos superiores. La corteza del vestíbulo cerebelo, a su vez, proyecta los núcleos vestibulares medial y lateral. Así controlan la musculatura extensora axial y de los miembros, garantizando una postura correcta y el equilibrio durante la marcha. Y por otro lado, controlan los movimientos oculares y los coordinan con los movimientos de la cabeza. Esta coordinación es mediada por un control por retroalimentación que implica un proceso de adaptación de los reflejos llevada a cabo por el vestíbulo cerebelo. Un ejemplo es la adaptación del reflejo vestíbulo ocular disparada ante el cambio de prescripción de lentes o ante el daño del sistema vestibular. En estos casos, la adaptación del reflejo llevada a cabo por el vestíbulo cerebelo permite mantener la imagen visual estable en la retina durante los movimientos de la cabeza. El espinocerebelo está formado por dos estructuras con diferentes conexiones, el vermis y el paravermis. Ambas estructuras reciben información propioceptiva de los músculos y las articulaciones provenientes de las interneuronas de la médula espinal que llegan por los haces espinocerebelosos. El vermis también recibe información del aparato vestibular y de los músculos extraoculares. Las neuronas de la corteza del vermis proyectan al núcleo fastigio, que a su vez proyecta a la formación reticular y a los núcleos vestibulares laterales. En estos núcleos se originan las vías motoras retículo y vestíbulo espinales, que proyectan a la médula espinal y participan en el control de la postura. Además, los axones del núcleo fastigio hacen sinapsis en el núcleo ventral del tálamo, que a su vez proyecta a las áreas de la corteza motora primaria que controlan los músculos proximales de los miembros. Entonces, el vermis controla principalmente los componentes corticales y del tronco encefálico del sistema descendente medial, que afectan primariamente la cabeza, el cuello y las porciones proximales de los miembros. Por lo tanto, la porción medial del espinocerebelo es importante para coordinar la mirada, los movimientos de la cara, la boca, el cuello y para el control del equilibrio y la postura durante los movimientos voluntarios. La corteza del paravermis proyecta hacia el núcleo interpósito. Algunos axones de este núcleo proyectan hacia la porción magnocelular del núcleo rojo, que da origen a la vía rubroespinal. Otros axones proyectan al tálamo y a través de este hacia las porciones de la corteza motora primaria que controlan los movimientos de los miembros. Por lo tanto, la porción lateral del espinocerebelo es importante para coordinar los movimientos voluntarios de los miembros. Al igual que el vestíbulo cerebelo, la retroalimentación sensorial es clave para la función normal del espinocerebelo, tanto del vermis como del paravermis. Veamos ahora las conexiones del cerebro-cerebelo. A diferencia del vestíbulo y del espinocerebelo, el cerebro-cerebelo no recibe información desde la médula espinal, por la que la retroalimentación no determina su función. Las porciones laterales de los hemisferios reciben información sensitiva exclusivamente de la corteza cerebral. Una de las aferencias más relevantes en este sentido proviene de la corteza parietal posterior, que participa en la planificación voluntaria de acciones dirigidas hacia el entorno. Se cree que la corteza parietal posterior provee información acerca del vector de movimiento. Los hemisferios laterales también reciben información motora desde la corteza motora primaria y la premotora. A su vez, la corteza cerebelosa proyecta al núcleo dentado y este proyecta la corteza motora vía tálamo. Se cree que esta vía es fundamental en el control motor voluntario. Por otro lado, el núcleo dentado proyecta al núcleo rojo y olivo inferior. Se cree que la oliva inferior provee una señal de entrenamiento que es fundamental para el aprendizaje motor. Como hemos visto hasta ahora, el cerebelo es un componente fundamental en la coordinación de los movimientos. Es por ello que las lesiones del cerebelo a menudo se manifiestan como la alteración en la coordinación de los movimientos voluntarios, lo que se conoce como ataxia. El análisis de pacientes con lesiones de porciones aisladas del cerebelo ha contribuido de forma importante al conocimiento de las funciones
de las distintas divisiones funcionales del cerebelo. Veamos algunos ejemplos. El nistagmo se caracteriza por una oscilación ocular bifásica donde alternan una fase de movimiento lento en una dirección con una fase de movimiento rápido, movimiento sacádico, en otra dirección. El movimiento es involuntario, aunque la paciente que observamos desee fijar la mirada hacia un lado, el ojo se mueve rápidamente en el sentido contrario. Puede haber nistagmo tanto en alteraciones del vestíbulo cerebelo como del espino cerebelo. La dismetría es la alteración en la estimación de las distancias. Observemos cómo esta mujer comete errores al intentar alcanzar el blanco. El error es mayor cuanto mayor es la dificultad en la tarea a realizar. Es notoria la acentuación de la dismetría también cuando el médico corre el blanco. Sin embargo, es interesante observar que la paciente detecta y corrige el error. En un individuo sano, estas correcciones serían coordinadas por el cerebelo durante la ejecución del movimiento y serían imperceptibles. Puede observarse dismetría tanto en las alteraciones del espino cerebelo como del cerebro cerebelo. Aquí vemos la marcha característica de un paciente con lesiones en el vestíbulo y espino cerebelo. Es una marcha tambaleante y con el aumento de la base de sustentación. Además, el paciente es incapaz de marchar en forma estable cuando camina sobre una línea. La disartria es una alteración del habla por una lesión en el cerebro cerebelo o el espino cerebelo y se caracteriza por un ritmo entrecortado. Es como si el paciente arrastrara la lengua hasta encontrar el fonema adecuado. Pero mejor oigamos a este paciente. Me vas a decir los días de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Hasta ahí llegaste, muy bien. ¿Y los meses del año cuáles son? enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El temblor de intención es un tipo de temblor en acción. Es característico de una lesión en el espino cerebelo. A diferencia del temblor en reposo que presentan los pacientes con Parkinson, el temblor de intención se manifiesta durante la acción. Veamos cómo este paciente realiza la prueba dedo-nariz sin dificultades con su lado derecho, que es su lado sano. Por el contrario, cuando lo realiza con el brazo izquierdo, aparece el temblor. Durante la acción, además muestra disinergia, es decir, descomposición de los movimientos. Esto se debe a que los músculos no se activan en forma coordinada durante la realización de una acción. La disinergia puede ser causada tanto por lesiones del espino cerebelo como del cerebro cerebelo. Veamos el último ejemplo. Se conoce como adiadococinesia a la dificultad para coordinar movimientos rápidos que requieran de la alternancia de músculos agonistas y antagonistas. A este paciente se le solicitó que alterne una palma hacia arriba mientras la otra está hacia abajo. En un principio logra hacerlo lentamente, pero se afecta la coordinación cuando intenta realizarlo rápidamente. Para finalizar, analizaremos un ejemplo que nos permitirá integrar cómo contribuye el cerebelo al control de los movimientos voluntarios. La acción de tomar un objeto involucra una serie de pasos mediados por distintas regiones corticales que permiten alcanzar la meta. En este caso, el reconocimiento y localización espacial de la pelota respecto de la cocina. La transformación de esa información sensorial en un vector de movimiento, la selección del plan motor necesario y la activación de patrones musculares específicos con una fuerza y dirección determinados para tomar la pelota. En esta acción, el cerebelo juega un papel esencial. En primer lugar, mantiene la pelota estable en la retina durante el movimiento de la cabeza. En segundo lugar, coordina los ajustes posturales de tipo predictivo para mantener la estabilidad del cuerpo durante la toma del objeto. Y por último, participa en los ajustes por retroalimentación y ajustes predictivos de errores asociados a la toma del objeto.